Hola amigos, ahora les traigo historias de terror para que se mueran de terror, ja, ja, ja. Es preferible que no vean estas imágenes, a menos que les gusten las cosas de miedo, supongo que sí, ya que están viendo este vídeo. La primera se llama El payaso de McDonald's. En el McDonald's en el año del 2004 o 2005, no recuerdo muy bien, dijeron que una noche a las 12 en punto salieron dos muchachos de un antro y luego fueron al McDonald's. En la entrada siempre hay una banca y en esa misma está sentado un payaso de mentira. Aquellos dos se sentaron y el que estaba sentado a un lado del payaso dijo: "Ay, estoy muy cansado". Y el payaso le contestó: "Yo también". Al que estaba del lado del payaso falleció y el otro se quedó en coma. Supieron eso ya que con las cámaras de seguridad que están afuera se grabó todo y el audio también. Después de escuchar eso ya no me hacen entrar en el McDonald's, pero ese caso sucedió en Morelia o algo así, no recuerdo. Por cierto, si con 10 años estás leyendo estas historias procura no creerte ni la mitad aunque sepas que puedan ser reales. Es preferible a tu edad dudar de todo que creerlo todo. Así aprenderás a ser analítica y con el tiempo no te asustará nada, pero seguirás disfrutando de ello algo así como me ocurre a mí. El segundo se llama Lo desconocido. Me llamo Oscar, y voy a contar una cosa que nos pasó a mí, y a un par de amigos míos. Esta historia no es como las demás, que solo buscan dejarte con el miedo en el cuerpo. Tenemos grabaciones en el móvil, alguna que otra foto, etc. Esto ocurrió un fin de semana que se presentaba perfecto. Discotecas, alcohol, chicas. Era viernes por la noche y mis padres no se encontraban en casa, ni lo estarían en todo el fin de semana. Estaba viendo la televisión, y poco a poco estaba acabando con mi paciencia. Decidí coger el teléfono y llamar a un amigo, o quizás un par. Cuantos más, mejor nos lo pasaremos. Con la libertad de estar solo en casa, cogí el teléfono y llamé a un par de amigos, para invitarlos a pasar un fin de semana en mi casa. Hice 5 o 6 llamadas. Tengo que decir que en dos de ellas marqué un número erróneo. Dos de mis mejores amigos aceptaron mi invitación y vinieron a mi casa. Es una casa apartada de la ciudad. Picaron a la puerta. Decidí apagar la televisión, ya que me estaba aburriendo. Abrí la puerta y los recibí. Pasamos todos tres juntos al comedor, y me di cuenta de que la televisión seguía encendida. Yo estaba seguro que la apagué antes de recibir a mis colegas. Aún así no le di mayor importancia. Como jóvenes que somos, nos pusimos a ver la tele y beber como hacemos normalmente, aprovechando la ausencia de nuestros padres en casa. Nos lo estábamos pasando de lo mejor. Risas, críticas a los programas que echaban por la tele, etc., pero de repente, escuchemos un fuerte golpe, venía de arriba. Tony dijo que no era nada, que el viento probablemente habría abierto una ventana mal encajada. Se hacía cada vez más tarde, y nosotros continuábamos a lo nuestro, bebiendo, riéndonos y esas cosas. Empezaron a retransmitir un programa de efectos paranormales, la hora es indicada para que los niños no la puedan ver. Empezaron haciendo un reportaje en un cementerio. Apaguemos la tele, ya que esos temas, no nos interesaban. ¿Por qué lo quitáis? ¿Tenéis miedo o qué? Vaciló Iván. Iván era el típico estudiante, bien plantado, que se hacía el valiente cuando estaba entre amigos. Pero que todos sabían que cuando está solo, es un rilado. Volvimos a encender la tele, para demostrar al estúpido de Iván, que ese programa no nos afectaba ni la más mínima. Nada más volver a poner el canal, pudimos ver la imagen, una sombra en un cementerio. Suponíamos que era de un reportaje. ¿Por qué no vamos nosotros a dar una vuelta al cementerio?, dijo Iván, disimulando su miedo en un gesto muy atrevido. Tony y yo al compás afirmamos esa pregunta. Cogimos ropa de abrigo, pues en una noche como esta, debíamos ir abrigados. También nos llevamos encima todo tipo de utensilios, móviles, linternas y como no una pequeña cámara digital. Salimos de casa preparados para vivir una experiencia brutal. Me aseguré de cerrar la puerta con la llave. Nos encaminamos al cementerio de nuestro municipio, no quedaba muy lejos de mi casa. Íbamos comentando nuestras cosas, Iván iba entre Tony y yo supongo que sería, para demostrarnos que es un valiente. Lleguemos a la puerta del cementerio. Había una ligera brisa. Intentemos abrir la puerta, y nos llevamos un susto. La puerta estaba oxidada, seguramente del tiempo en que ha estado inutilizada. Con un terrible esfuerzo, conseguimos desplazar la puerta lo suficiente como para colarnos en el cementerio.
Una vez dentro, encendimos nuestras linternas, y procuramos no hacer mucho ruido. Tíos, no es bueno perturbar las almas de los difuntos, dijo Iván en una voz apagada. Tony y yo nos echemos a reír, y tratamos de calmarlo. Le convencimos de que no haríamos nada malo, y que no pasaría nada. Caminábamos poco a poco, alumbrando con las linternas cada centímetro que íbamos avanzando. De repente, el viento empezó a soplar con fuerza, y como es de esperar, los ramos de flores depositados en los panteones de los difuntos, hacían un ruido de lo más espantoso. La cosa se estaba poniendo fea, teníamos mucho miedo, ¿para qué negarlo? Seguíamos avanzando, alumbrando todo lo que dejábamos atrás, mayormente tumbas. De repente algo me agarró fuertemente, y no tardé en darme la vuelta. Afortunadamente era Tony. Me susurró que vio algo brillante en medio de la oscuridad, y que sentía miedo dentro del cementerio. Me lo dijo al oído, por tal de que Iván no se asustase más. Lo dejamos correr, pensamos que fue una imaginación producida por el pánico. Pero poco después, sucedió lo mismo. Entonces no perdimos ni un momento y fuimos a donde afirmó ver algo brillante. Lleguemos a un campo, de escasos metros, donde en medio había una pequeña habitación con una tumba de no. Teníamos mucho miedo, parecía una toma de película, pero desafortunadamente era real. Volvimos a sentir un ruido dentro de esa misteriosa sala. Iván no aguantaba más, si seguía de brazos cruzados contemplando el recinto, le podría dar un ataque al corazón. Cuando nos dimos cuenta, Iván ya había entrado en el recinto. Tony y yo no teníamos el valor que Iván venció en una décima de segundo. Estábamos nerviosos, no nos dimos cuenta de que nuestro amigo entró allá dentro. Empecemos a gritarle, en cuanto saliera de allí nos iríamos, dejaríamos el cementerio y volveríamos a mi casa. Pero Iván no respondía, la angustia se aferró de Tony y de mí, no teníamos ni idea de qué le pasaba a Iván. Volvimos a sentir un fuerte ruido que procedía de allá adentro. Le dije a Tony que me esperase, que le podía estar pasando algo a nuestro amigo, y que yo iba a entrar. Antes de entrar le advertí que no dejara de alumbrarme con la linterna. Me decidí, comencé a caminar hacia la obertura de la pequeña habitación. La luz de la linterna me quitaba un poco el miedo, pero no todo. Estaba a unos escasos metros de la puerta, cuando vi una sombra en el suelo. Avisé a Tony, yo sabía que algo malo le pasaba a mi amigo. Entré decidido para buscar a Iván, debía estar allí, porque entró y no lo vimos salir. Una vez dentro, el corazón se me aceleró al ver a Tony estirado boca arriba, tenía el móvil fuertemente sujeto entre sus manos. Se lo arrebaté en un gesto de impotencia y salí corriendo. Tony no tuvo que preguntarme nada, se echó a correr detrás mío. En la huida del cementerio, iba derramando lágrimas por mi amigo Iván. En ese momento no me fijé si estaba vivo o muerto, no atiné a tomarle el pulso. Solamente le arrebaté el móvil. Es culpa mía todo esto, pensé mientras iba corriendo. La puerta estaba a unos escasos 100 metros de distancia, y Tony corría velozmente detrás mío. La huida se nos estaba haciendo eterna, una vez delante de la puerta. Tuvimos que hacer un hábil gesto para esquivar la puerta, que anteriormente habíamos forzado para poder entrar. Una vez fuera del cementerio, suponíamos que el peligro había acabado. Pero no fue así, alguna cosa extraña no pudimos ver concretamente que nos perseguía. Tony y yo, no teníamos otra opción que ir corriendo hacia mi casa y intentar encerrarnos y dar parte a la policía. Esa cosa extraña cada vez se nos acercaba más, dejé que Tony me pasara para así tenerlo controlado. No quería perder otro amigo, por mi culpa. Faltaba poco para poder ver mi casa, para simplemente verla. Cuando ya la teníamos en nuestro campo de visión, esa cosa que nos perseguía, al parecer aumentó de ritmo. Si seguíamos a nuestro ritmo acabaría atrapándonos. Teníamos una larga recta delante nuestro, le grité a Tony y le lancé las llaves. Ya que él iba primero, ganaríamos unos segundos abriendo la puerta. Tony no tardó en abrirla, yo estaba a unos metros de él, me estaba gritando pero yo no podía oír nada, solo veía su dedo señalando detrás mío, y su boca en un gesto de miedo. Me faltaban unos metros y estaría a salvo en mi casa con mi amigo. Hice un último esfuerzo y entré a la puerta, que posteriormente fue cerrada con una velocidad brutal, por parte de Tony. Echamos todos los pestillos posibles e incluso pusimos sofás en la puerta, para bloquear el paso de esa cosa extraña que teníamos detrás. Nos caímos al suelo muertos de miedo, no nos salían las palabras. En un mar de dudas, la puerta sonó repetidamente. Un golpe detrás de otro. No sabíamos qué podía ser, pero no queríamos abrir.
Empezamos a echarnos cada vez más hacia detrás, hasta chocarnos con la pared de la entrada, no me acuerdo bien cómo, pero empezamos a pedir perdón, no recuerdo por qué. Solamente pedíamos salir con vida de aquello. Volvió a sonar la puerta, y al cabo de un rato oímos la voz de Iván. «Abridme por favor», decía. Era un momento de tensión, la puerta cada vez se movía más, supuestamente Iván la golpeaba con más fuerza. Nos asomamos a la mirilla, y apreciamos a Iván lleno de sangre, con la ropa destrozada. No dudamos ni un segundo en abrirle la puerta para curarlo y llevarlo a un hospital. Desde esa noche, no hemos vuelto a venir a mi casa nunca más. Nos hemos cambiado de pueblo, y mi amigo Iván está ingresado en un psiquiátrico de Barcelona, donde lleva sin hablar desde el día en que le ocurrió aquel fatídico ataque en el cementerio. No sabemos qué le ocurrió, como no habla, nunca podremos saber qué le pasó. Solo tenemos una pequeña prueba que captó su propio móvil dentro del recinto. El tercero se llama La Ouija. Tengo 15 años, y nunca llegué a conocer a mi difunta madre, la cual supuestamente murió unos días después de que yo naciera. Ni mi padre ni ningún familiar quería hablarme de ella, algo que me hacía sospechar. Una noche de Navidad había venido mucha gente a una cena a mi casa y mi amiga Roxane, la cual era la única persona de mi edad. Decidimos trastear el sótano, que estaba lleno de papeleos en cajas, armarios por los suelos. No encontramos nada interesante, pero al quitar varias cajas apiladas una encima de otras descubrimos una caja fuerte con la llave puesta. La abrimos y encontramos un certificado de testamento, era de mi madre. Leíamos que murió al darme luz y que en su testamento ponía: mi alma siempre vagará por mi casa, sea para mal. Escalofriados ambos dejamos eso allí y subimos al comedor. Pasaron de aquello creo 3 años, que una noche de invierno llamé a mis amigos, lástima de Roxane que no podía venir porque tenía fiebre y no podía ir a verla. Éramos 4: yo, Kevin y mis amigos Dani, Juan y Raditz. Decidimos pasar una noche de miedo, así que decidimos hacer una ouija para ver si podíamos comunicarnos con mi madre, ya que según su testamento su alma siempre vagará, pero lo más escalofriante es para mal. ¿Realmente mi madre era una persona malvada? Empezamos poniendo el vaso de cristal en el tablero, el medium, que era Dani, no notaba nada extraño y al cabo de 2 minutos echamos a reír. Pasaron 20 minutos y no ocurría nada de nada y Dani quiso bajar a por un cuba libre en la despensa de la cocina, que por cierto la ouija la hacíamos en la buhardilla. Pasaron 10 minutos desde que Dani bajó a por el cubata y no volvía. Juan. Quiero pegarnos un susto o algo. Raditz. Si es así, tiene la gracia en el C. Kevin. Bueno, yo de todas maneras tengo sed, así que bajemos a coger algo y de paso ver a Dan y a ver qué hace. Los 3 bajaron temblando en la oscuridad para llegar al 1 piso, ya que hasta ahí no había fuente de luz. Encendimos las luces y bajamos corriendo a la cocina, pero de repente se fundieron los plomos, la oscuridad reinaba y el miedo era cada vez mayor. Constaté que había algo rojo en el suelo y pensé que Dani habrá tirado Coca-Cola en el suelo. De golpe la luz volvió y delante nuestra vimos a Dani ahorcado en medio de la cocina, chorreando de sangre. Los gritos se oyeron por toda la casa. Raditz, joder. Yo me voy de aquí. Raditz fue corriendo hacia la salida y para nuestra sorpresa la puerta estaba llena de candados y justo en aquel momento se fundieron otra vez los plomos. Sobresaltado, Raditz se fue corriendo hacia el salón para intentar saltar por la ventana, pero en ese momento vimos Juan y yo que estamos al exterior del salón como una mujer azul con ojos blancos iba por el techo y se deslizaba hacia abajo. La mujer es como la de la maldición. Cogió por las piernas a Raditz y veíamos cómo se lo comía y quedaba calcinado, se veían órganos vitales y todo. Despavoridos, ambos subimos corriendo hacia la buhardilla. Para mi sorpresa vimos en la puerta de la buhardilla moles en sangre. Grité, pero para mi sorpresa Juan ya no estaba. Volvieron los plomos y vi en la escalera un rastro de sangre que bajaba hacia abajo. Corrí a ver y veía cómo se dirigía hacia el sótano. La arrastrada de sangre continuaba a lo largo de la escalera que llevaba al sótano. Quise ir a ver qué pasaba, así que entré y justo detrás de mí se cerró la puerta. En la oscuridad me entró el pánico, todo silencioso hasta que se oía. Pam, 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 pam. Subía por las escaleras. El cuarto se llama La mujer del pasillo. Esta historia trata sobre un chico que trata de hacer contacto con su abuela, ya fallecida, pero no sabe lo que le espera. Una noche de Halloween, por hacer algo de miedo, jugamos a la ouija, cosa de la que siempre me arrepentiré. La noche era fría, en el ambiente se notaba un aroma extraño, no sé definirlo con palabras.
Unos amigos y yo buscamos una vieja ouija que mi familia siempre ha tenido guardada, era de mi bisabuela, la cual había muerto cuando yo aún no había nacido, y siempre había querido conocerla. Mis amigos hacían eso por diversión, yo por un fin, quería hablar con mi bisabuela. La sesión comenzó, entre risas mis amigos bromeaban, yo estaba muy serio, concentrado, pero ellos no lo notaron, hasta que cayó un rayo que iluminó toda la habitación oscura, seguido de un trueno, que estremeció hasta el último de mis huesos. Asustados por el rayo, mis amigos, se quedaron en silencio, como yo, concentrándose, de repente, el puntero de la ouija comenzó a moverse, preguntamos al unísono, quién era, pero no respondió. El puntero se movía sin cesar de un lado para otro, sin formar palabras. Al final paró, y lentamente, formó las siguientes palabras: estoy yendo a por ustedes. Llamaron a la puerta, pero nadie se atrevió a abrirla, oímos la voz de quien llamaba, era una mujer, estaba en el pasillo, gritaba por entrar a mi habitación, el cerrojo estaba echado, no podía entrar, pero parecía que iba a tirar la puerta abajo. La mujer gritaba desesperada, la puerta iba a caer, así que empujamos la cama para trancarla. La mujer cada vez más desesperada, gritaba mi nombre. Yo tuve el impulso de abrir la puerta, pero me contuve, esos gritos eran desesperados. Entonces me di cuenta, era mi bisabuela, algo me lo decía, aunque no podía explicar cómo lo sabía. Me lancé a abrir la puerta, quería verla, tenía que verla, pero mis amigos me agarraron. Los gritos cesaron, una de mis amigas, tuvo un ataque de nervios, nos acercamos a consolarla, pero una voz grave y fuerte salió de ella diciendo que no nos acercáramos, nos quedamos de pie. La mujer del pasillo comenzó a gritar de nuevo: se los advertí, y no me hiciste caso, ahora morirás. Mi amiga comenzó a moverse de un lado a otro, diciendo que nos mataría, intentamos abrir la puerta pero no pudimos, los gritos volvieron a cesar, conseguimos abrir la puerta, yo salí primero, pero se cerró detrás de mí. Oí los gritos aterrorizados de mis amigos, histéricos, pidiendo socorro, dando patadas a la puerta para abrirla. Escribo mi historia, 45 años después de que ocurriera, pues acabo de salir de la cárcel, culpado por el asesinato de mis amigos, los cuales encontré muertos cuando conseguí abrir la puerta de mi habitación. La quinta se llama: invocar al diablo puede tener consecuencias. Cuando tenía unos 15 años, no recuerdo por qué, me enganché a la tabla ouija. Una amiga se la compró como quien compra un Monopoly y así fue como empezamos. Un día y otro hasta estar totalmente enganchadas. No recuerdo ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez etcétera que lo hicimos. Pero recuerdo bien que parecía un vicio. Todos los días nos pasábamos de 6 a 7 horas con la tabla, invocando espíritus y demás. Yo lo tomaba como un juego y me parecía divertido e inocuo. Pero un día aquello empezó a ser monótono. Siempre lo mismo, saludar al ente, preguntarle las mismas cosas de siempre y adiós. Así que decidimos invocar a Satanás, algo muy fuerte que, ahora que lo recuerdo en la distancia, sé que fue una locura grande que jamás volveré a hacer. La historia fue así. Fuimos a casa de mi amiga, la dueña de la tabla, pero en vez de ir las 6 o 7 habituales, solo nos atrevimos 4 de nosotras. Lo preparamos todo bien: luces apagadas, velas negras y blancas, un sitio amplio y limpio, etc. Y empezamos. Al principio no pasaba nada, de hecho tardaba más que los otros espíritus y empezamos incluso a aburrirnos. Entonces empezó a oler raro en la casa, no puedo describir ese olor y corría un airecillo fresquito, era un caluroso día de verano y estábamos a 45. Entonces el puntero empezó a moverse. Se fue a las letras, una por una, hasta decirnos que era Satanás y que no saldríamos vivas. Ya con leer esto se me pusieron todos los pelos de punta. Entonces fue como si abriera los ojos y me diera cuenta de lo que estaba haciendo. Estaba metida en aquella casa y de allí no podíamos salir sin cerrar la sesión. Me di cuenta de lo peligroso que era. Tras varios minutos en los que se dedicaba a amenazarnos, nos atacó con sonidos, las puertas de la casa se abrían y se cerraban, las persianas lo mismo, los espejos estaban empapados en vapor y las velas se apagaban. Recuerdo que una de las 3 amigas tenía un collar y empezó a retorcerle el collar hasta presionar. La estaba ahogando y aquello le quedó físicamente marcado hasta un par de años después. Queríamos cerrar aquella sesión y salir por piernas, pero no nos dejaba. Nos decía que nos atormentaría toda nuestra vida hasta acabar con ella, y, sinceramente, conmigo lo logró durante mucho tiempo. Nos pasamos unas 3 intensas horas luchando para que nos dejara en paz y se largara, y después de todo lo ocurrido se largó y tuvimos una crisis de pánico. Yo salí de la casa disparada, aún me pone los pelos de punta.
Perdona que sea tan breve y desde aquel día no pegué ojo en unos 5 o 6 años. Todos los días escuchaba susurros, unos pasos detrás de mí al caminar, golpes de llamada en el hombro, pisadas por mi casa, llamadas a la puerta. Igual eran cosas de mi mente, algo que yo provocara a causa del miedo, no lo sé, el caso es que me tenía aterrorizada. Y hoy, después de unos 8 o 9 años, he vuelto a oír esas pisadas, esos susurros pronunciando mi nombre, esos golpecitos en el hombro. Y realmente me aterra. Pero ya no tengo tanto miedo, porque he leído la Biblia y ahí he encontrado, si no la solución, sí la tranquilidad. Pues he leído allí que no hay espíritus de difuntos, que no hay vida después de la muerte, así que todos son demonios. Magia blanca o negra es lo mismo, el tarot, todos son métodos de brujería para bien o para mal, todo viene de la misma fuente, Satanás. Todo eso viene de él, aunque haga cosas buenas, pues la Biblia dice que Satán es capaz de convertirse en ángel de luz y hacer cosas buenas, para así engañar y atraer a más gente. Así que, al menos, ya sé qué es cada cosa. Sé que no te lo he contado con muchos detalles, también se me han olvidado muchas cosas, además, realmente me da cosa contarlo. La sexta se llama un espíritu en mi casa. Bueno, era un sábado caluroso, eran aproximadamente las 7:30 p.m., todos habían salido a casa de un tío mío. Bueno, el caso es que yo me había quedado porque no había llaves y alguien tendría que abrir la puerta y yo opté por quedarme. Prendí la televisión. Apenas ellos salieron de la casa. Ya pasada media hora la televisión empezó a verse borrosa. Empezó con un punto en el centro y ese punto se fue extendiendo hasta que cubrió toda la pantalla. Tuve que apagarla. Pasados unos 5 minutos se me ocurrió oír un poco de música. Cuando intenté prender el estéreo no se escuchaba nada, no tenía señal. Esto me empezó a molestar y empecé a decir algunas groserías pues nada servía. Decidí salir a tomar fresco con una vecina, pero cuál fue mi sorpresa que al intentar abrir la puerta estaba cerrada con llave y mi madre no la había podido cerrar pues era el motivo por el cual me había quedado. Me dio un poco de miedo y tengo que reconocer que me puse a llorar pues no me podía entretener en nada. Entré a mi cuarto a cambiarme el pijama para acostarme a dormir y entonces me acosté. Era de suponerse que con lo que estaba pasando no me iba a poder dormir. Gracias a Dios estaba yo entrando en el sueño cuando de pronto sentí que alguien se había acostado a mi lado y me estaba murmurando que por qué era yo tan grosera, que él había cambiado por mí y que todo iba a ser distinto. Al oír yo esto me volteé y giré y cuál fue mi sorpresa que al voltear girar me di cuenta de que no era nada. Me paré como resorte y busqué en toda la casa, intenté prender la luz pero fue inútil, no encendía ni a lo lejos seguía oyendo esa voz que me decía no te vayas voy a cambiar y todo será distinto. Me entró un pánico horrible así que empecé a llorar. Regresé a mi cuarto pero la voz era constante. Me quedé totalmente dormida con el llanto y con esa voz, de repente a lo lejos escuché una voz que me llamaba. Era mi abue que ya había entrado y me preguntaba por qué había dejado sola la puerta y sin seguro. Yo le dije que sí se lo había puesto pero ella aseguró que no lo tenía. Nunca le comenté nada de lo ocurrido pues pensé que no me creería y se burlarían de mí. Pero al día siguiente le comenté a mi tía, ella sí cree en eso y le dije detalle a detalle lo que había sucedido y me dijo que no sabía lo que era pero que no era nada malo y si lo era, no me haría daño pues a ella también le pasaba lo mismo y me explicó que es un don que tenemos de ver y escuchar las cosas. No es por nada pero es un don que no le deseo a nadie porque es muy feo, en realidad lo es, no sé qué voy a hacer, tal vez esperar a que este don se me quite porque desde ese entonces oigo más cosas y no tan solo las oigo, sino que también las veo y créeme que es horrible porque son cosas sin forma, son como monstruos que nunca pensaste que existirían. Y la última se llama no hay que burlarse del diablo. Quizá ya hayas escuchado miles de cuentos y chistes donde se mofan del demonio, pero hay que tener cuidado, ¿por qué digo esto? Lo que contaré a continuación no me lo contaron, sino que yo lo vi con mis propios ojos, y fue una experiencia totalmente traumatizante y que no se lo deseo a nadie. Hace aproximadamente 5 años, asistí a un campamento de verano que realizaría la iglesia en la cual yo me congrego, la mayoría de los que asistimos a ese campamento éramos solo jóvenes, acompañados de pastores y otros dirigentes de la iglesia, salimos un jueves por la tarde, y pasaríamos todo el fin de semana acampando, como era un retiro espiritual pasamos la mayoría del fin de semana en charlas, seminarios y estudios. Pero siempre dedicábamos las noches para hacer fogatas y realizar juegos, estábamos divididos en grupos, y cada grupo tenía a su cargo animar aquella velada y hacer más dinámica la diversión.
Era sábado por la noche, ya habíamos cenado y estábamos listos para disfrutar de un buen rato. Al grupo que le correspondía animar esa noche, tenía como forma de divertir realizar una escenografía en donde imitaban al diablo. En la escena habían ángeles, demonios y el diablo. La chica quien interpretaba el papel del diablo, empezó a desempeñar su papel muy bien. Todos nos reíamos mucho, pues las cosas que hacían eran muy graciosas y divertidas, pero de repente empezó a soplar el viento, era tan fuerte que inclinaba los árboles. Y luego pasó algo, de la fogata se levantaron enormes llamaradas de fuego que casi llegaban a nosotros, nos levantamos de donde estábamos sentados y todos un poco asustados, nos quedamos callados. De repente empezamos a oír una carcajada espeluznante y diabólica, y todos nos quedamos pálidos y paralizados al ver aquella escena. Era la chica que había interpretado al diablo, estaba flotando en el aire, y luego caía al suelo, se revolcaba, echaba espumarajos por la boca, y se seguía riendo de nosotros, se metió al fuego y empezó a tirarnos carbones encendidos. Nosotros no lo podíamos creer, nuestra amiga estaba siendo poseída por el mismo demonio, del cual hace minutos atrás estábamos burlándonos. Y dijo algo que nunca olvidaré en mi vida: ¿por qué no ríen ahora? Ríanse ahora. Los pastores y otros dirigentes que nos habían acompañado en el viaje estaban igual que nosotros de atónitos, ante aquel suceso, solicitaron la ayuda de todos los hombres que nos encontrábamos allí, y las mujeres fueron llevadas a otro lugar. Solo recuerdo que entre 7 hombres no la podíamos sostener, porque se soltaba y nos empujaba, tenía una fuerza extremadamente grande, como pudimos la amarramos con lazos dobles y fuertes y 7 pastores oraban y la ungían tratando de exorcizarla, pero el demonio hablaba a través de la chica, blasfemando y maldiciendo a diestra y siniestra. Pasaron varias horas, el trabajo fue duro y agotador, al fin después de 7 horas de luchar con el diablo, se logró sacar al demonio de aquella chica, quien había quedado muy lastimada y golpeada por lo que le había obligado a hacer ese espíritu maligno. Inmediatamente se la llevaron al hospital para atender las quemaduras de 2 y 3er grado que le habían provocado aquella posesión. Hoy en día aún hacemos esos retiros y campamentos, pero ahora con una gran diferencia, ya nunca más volvimos a realizar ese tipo de dramatizaciones, se prohibió estrictamente realizar esas actividades. Y gracias por ver el vídeo. Si tengo algún error díganmelo y gracias.